Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Estamos en una emisión más de Dianoya y Paideya y pues es un espacio dedicado a la cultura en todas sus manifestaciones, entrevistas, en fin. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado de superlujo. Vamos a platicar con el ingeniero Jaime Gutiérrez, que es el representante de la NFPA, esta agencia de National Fire Protection en América Latina. Y pues bueno, ahora Vicky Carrasco va a decir una breve semblanza sobre nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Jaime Gutiérrez, director de desarrollo NFPA o la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego para América Latina y vocero de Expo Seguridad Industrial ESI. Posee una licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Guanajuato. Ha desarrollado y contribuido con programas globales de cooperación políticas de supervisión de seguridad contra incendios. Ha administrado propiedades gubernamentales en diferentes países. Ha liderado estrategias de construcción en diferentes niveles de gobierno, incluidos programas de seguridad y protección para casi 30 hospitales y clínicas de salud, así como la administración de una red hospitalaria de más de 1,347 inmuebles. Interactuó con un segmento importante de la población en su paso por la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México, donde además participó en la modernización de la infraestructura de las oficinas de atención. Asesoró al CEO de Bancomex y apoyó en la promoción y la internacionalización de empresas mexicanas y supervisó la gestión de costos de construcción del Centro de Exposiciones de la Ciudad de México del World Trade Center, así como la remodelación de los hoteles Marriott Aeropuerto y Marriott Polanco, entre otros. Demos la bienvenida a Jaime Gutiérrez. Pues adelante, estás en tu casa. Muchas gracias, Pedro. De verdad agradezco la invitación que me hicieron ustedes para participar esta noche con ustedes. De verdad es un orgullo y un honor estar con ustedes, de verdad, en un tema tan importante que es el tema de seguridad, de protección. La seguridad humana tiene varias aristas. Una parte importante de ellas es todo lo que tiene que ver con el tema de incendios, con el tema de temas eléctricos. Y bueno, pues de eso vamos a platicar esta noche con ustedes. Y de verdad, Pedro, pues muy agradecido de esta cordial invitación que ustedes me hicieron. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo en este momento. Pues muchas gracias, Jaime. Y bueno, pues creo que la primera pregunta, creo que la más importante es que nos hables de la relevancia de lo que son estos organismos, pues no solamente que van a la vanguardia, sino que también emiten normatividad, tienen algunos desarrollos innovadores, como es la NFPA. Hay una espuma triple F que fue desarrollada ahí, hay normatividad para el control y combate de incendios, desde niveles, pues vamos, muy pequeños hasta niveles industriales, como en la industria petrolera. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de esto, para entender que, pues bueno, es un tema que nos compete a todos, porque un incendio nos puede llegar tarde o temprano, desde nuestro hogar hasta de una zona industrial o comercial. Por favor. Así es. Mira, déjame empezar a decir lo siguiente. Obviamente el fuego es uno de los 4 elementos importantes en la vida humana. Sin ese elemento no habría vida. O sea, el agua, el aire, el fuego, la tierra es parte del elemental. Y bueno, el buen manejo de pues nos da vida. Pues el mal manejo nos puede ocasionar un accidente o incluso la pérdida humana. Entonces, de eso vamos a hablar. Y te comento, vamos a empezar por el principio. Efectivamente, la NFPA, por sus siglas en inglés, es National Fire Protection Association. Se funda en 1896, cumplimos ya 126 años de estar sirviendo a la gente. Se funda en Boston, originalmente a raíz de 2 grandes incendios, uno que hubo en Boston y otro en Chicago, que arrasó con las ciudades. En ese momento la sociedad lo que dice es, oye, ¿cómo le hacemos para protegernos, para evitar y prevenir las muertes por esta cuestión? Y lo que deciden hacer es crear esta asociación
para ayudar a mitigar los riesgos de incendio y posteriormente eléctricos. Y bueno, y a lo largo de estos 126 años se ha venido trabajando en algunos temas que son el uso y adopción de normas y códigos importantes. Tenemos más de 300 códigos en la institución que están para apoyo de la gente, de la sociedad, donde hemos desarrollado que estos 300 códigos de alguna manera contribuyen a disminuir estos riesgos. Segundo, a través de capacitación, certificaciones, entrenamientos y todas las herramientas que se pueden tener. Y tres, bueno, parte de los seminarios y todo lo que se hace en la NFPA. Comentarte, Pedro, la NFPA es una organización no gubernamental, no tiene fines de lucro, sin fines de lucro, y en Latinoamérica estamos aquí desde hace más o menos 40 años. A partir de 1980 te comento una cuestión que aquí en México hizo que la NFPA empezara a venir hacia acá, que fue un terrible accidente un incendio en el Sheraton, en el Reforma, en esas épocas. Lamentablemente se prende el piso, algunos de los últimos pisos, y lamentablemente estaba un funcionario de la cadena que estaba de visita con su familia de turismo. Lamentablemente esta persona logra sacar a la esposa y a la hija, pero cuando regresa por el hijo menor, pues ya no lo puede rescatar y quedan atrapados en el incendio y fallecen lamentablemente él y su hijo. A partir de ese momento la cadena dice, oye, pues no podemos permitirnos que esto ocurra y tenemos que tener la misma normatividad y las mismas cuestiones que tenemos en otros lugares del mundo, en este caso Estados Unidos, y la normatividad que tenían era NFPA, entonces empiezan a aplicarlo. Entonces, a raíz de eso, una serie de ingenieros empieza a prepararse, se empieza a capacitar, porque en México realmente la cultura no había tema de prevención de incendios. Es más, yo te puedo decir que todavía hoy en día estamos muy, muy, muy atrás todavía en esta cultura de prevención. Pero bueno, empiezan a irse a preparar, empiezan a capacitarse, empiezan a conocer de las normas y empiezan a traerlas a México. Entonces, así es como la NFPA llega a México y en general a toda Latinoamérica. Entonces, yo estoy muy orgulloso, como bien me hicieron la presentación. Desde hace casi 3 años presido la Dirección de Desarrollo para Latinoamérica y mi labor es trabajar con gobiernos, con asociaciones, organizaciones, instituciones académicas, con la sociedad en general, precisamente para prevenir esta cuestión que son el tema de incendios y el tema eléctrico, que además son cuestiones muy comunes en nuestras vidas. Y pues vamos de todo esto que comentas básico para la vida cotidiana, porque todas las instalaciones, aunque no sean muy modernas, tienen instalaciones eléctricas y es más, yo diría que conforme si la instalación es más antigua, puede representar un mayor riesgo. Por ejemplo, una instalación que esté en mal estado, que esté mal cuidada o simplemente que no esté bien instalado, sí, una lámpara, un socket, un contacto, lo que genera es un riesgo de incendio, ¿no? Así es. Fíjate que sí, estás en lo cierto, Pedro. Déjame dar un dato que es contundente. En Latinoamérica varía un poco, pero estamos en un rango, y voy a dar los rangos, México incluido. Más o menos el 50%, entre el 50 y 55% de todos los accidentes, todos los incendios, ocurren en casa-habitación. Fíjate, es un número muy interesante. Y el 80% de estos ocurren en las cocinas. Y la gente que lamentablemente se ve más afectada son o niñas y niños menores de edad o adultos mayores. Entonces, desafortunadamente es la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando ocurre un incendio, de acuerdo a las estadísticas, más o menos hay 2 minutos, 2 minutos y medio para poder salvar la vida de una persona. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer con todas estas normas, códigos, etcétera? Es proteger la vida humana, las propiedades de la gente, que la gente tenga la oportunidad de ser rescatada previo a un incendio, un accidente. Déjame decirte una cosa, en el caso de México, empezamos muy fuerte con la cultura de prevención por una cosa lamentable que nos ocurrió. En 1985, todos estamos conscientes que tuvimos un terremoto y que a partir de ese 85 empezamos a cambiar cierta normatividad en lo que tiene que ver referente a procesos constructivos, aunque todavía estamos muy lejos todavía de la parte de incendios. Empezamos a cambiar y bueno, hemos tenido ya dos fuertes temblores en la Ciudad de México y afortunadamente pues se ha visto que sí ha habido una mejora en esta situación. Claro. ¿No? Sí. Sí, y es que bueno, hablando de lo que fue ese parteaguas de 1985, se modificaron muchas cosas, el reglamento de construcción,
la supervisión, la responsabilidad, por ejemplo, el director responsable de obra, el director de instalaciones, que es básico en esto que comentas. Y a mí una parte que creo que es algo que ha venido sucediendo pues con mucha cotidianidad y por eso no nos damos cuenta, que pues la instalación eléctrica como todo se calcula con base en una carga. La carga eléctrica pues viene con base en los aparatos y en los focos, las luminarias que tenemos en el interior. Pero después de cierto tiempo para acá aparecen cada vez más gadgets o aparatos eléctricos o electrónicos que requieren de un consumo mayor de energía eléctrica. Por poner un ejemplo, ¿no? Antes una casa, antes de los 90, pues era muy raro que hubiera una computadora porque eran caras. Ahora ya en promedio, pues cada miembro de la familia tiene su computadora, su tableta, su teléfono celular, el sistema inteligente de no sé qué, en fin. Y todo eso es carga eléctrica que se va sumando para una instalación que está vieja o está calculada para un consumo menor. Entonces todo eso va generando que hay un riesgo de incendio porque se puede sobrecalentar y a veces decimos, es que yo no hice nada, ¿no? No hice nada y de repente se prendió o se quemó la lámpara, salió un chispazo y con los resultados que comentas, ¿no? Terribles de que puede haber pérdida de vidas humanas. Entonces, en ese sentido, ¿qué le recomendarías a la gente? Mira, lo que yo recomiendo es principalmente hacer conciencia cuando estamos manejando temas de fuego, temas eléctricos, porque generalmente por eso ocurren los accidentes, por no estar conscientes. Y lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando tú agarras un coche, cuando tú tomas un coche, pues tratas de hacer conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Igual cuando manejas un aparato eléctrico. Te voy a poner un ejemplo. Yo he visto gente que conecta su teléfono y lo deja junto en las sábanas de la colcha. Es un tema eléctrico. Una chispa prende la cama. Entonces, no debemos de poner los aparatos eléctricos en zonas donde se pueda generar una cuestión de estas. Ese tema que acabas de tocar de esta normativa es muy importante, Pedro, porque te voy a comentar algo y por qué decía yo que estamos un poco atrasados. Tenemos un Código Nacional Eléctrico que se basa en la NFPA, basado en la NFPA, en la norma NFPA, y ese código es del 2011, el que tenemos en México, en el caso de México. Okay. Se publicó en el 2012. Ya pasaron 11 años y no se ha hecho una actualización. Te pongo el ejemplo, y lo acabas de dar perfectamente, lo acabas tú de dar a conocer al público que amablemente nos ve hoy. Los avances tecnológicos en menos de 10 años han sido brutales. O sea, hemos tenido un cambio tecnológico impresionante. Cuando yo era niño, pues no existían teléfonos celulares. Cuando yo estaba estudiando, empezaron a salir unos tabicotes y no tenía todo el mundo acceso a esto. Hoy, lo que tú acabas de decir es cierto. Antes, pues una casa no necesitaba tanta electricidad porque no había tantos aparatos eléctricos. Hoy conectas la lavadora, la secadora, la licuadora, la computadora, la tablet y luego sobrecargamos. Entonces, precisamente por eso se hacen actualizaciones cada 3 años en la NFPA, de acuerdo a las nuevas cosas que van saliendo. Hay otro tema muy interesante y los últimos incendios que se han dado en algunos lugares es por estas nuevas baterías de litio, donde equipos de patinetas eléctricas que se conectan en las casas o estos tipos de vehículos de movilidad eléctrica, pues están generando riesgos. La segunda es, estamos mudando de equipos de gasolina a equipos eléctricos, y yo te puedo decir que en tu casa, en mi casa, pues no hay protección contra incendio, no tenemos protección contra incendio. Entonces convive la gasolina con el tema eléctrico. Entonces, y además está en los sótanos. Entonces tú imagínate, Pedro, lo que es esta ocasión. Hay dentro de la normativa de la NFPA, por ejemplo, dice que un edificio, a partir de 10 pisos, debe tener automáticamente rociadores, detección de humos, todo este tipo de cuestiones, por una sencilla razón. La escalera de bomberos llega a 10 pisos. Entonces, lo que se busca es, en temas mayores, pues precisamente rescatar a las personas y ayudarlas a salir en caso de un conato de incendio. Pero lo que acabas de decir es muy importante, Pedro. Estamos muy atrasados. Esto todavía se encuentra en el cajón de la Secretaría de Energía desde hace 11 años. Ojo, no estoy culpando a ningún gobierno, lo que estoy diciendo es que no ha habido una actualización y ya creo que urge hacer una actualización porque la tecnología ha cambiado. Sí, y que bueno, ahora que lo comentas, pues también que quiero comentarle al público que nos está escuchando en este momento, en nuestras redes sociales y posteriormente en la programación de Radio Sufando, que pues vamos a esta entrevista, como la veo, está buenísima también para compartirla en un programa que tenemos que se llama Construyendo Nuestra Convivencia con Ética y Estética,
que precisamente hablamos de tips de seguridad y todo esto que está diciendo es oro molido, porque realmente cuántas veces nos ponemos a pensar las fuentes de incendio que puede haber en nuestra casa, los motivos, porque ahora que te escuchaba hablar decía, bueno, pues si la norma data de hace 12 años, en 12 años ya cambió la tecnología, ya cambió muchas cosas Entonces, y que incluso además, por ejemplo, un tema que también es estacional es toda la parte, toda la época de Navidad, la parte donde se ponen foquitos de colores, están prendidos las 24 horas y que a veces pues se nos hace fácil decir, bueno, tráete una extensión, ¿cuál compras? Te da igual, la primera que encuentras en la calle y a veces no traen esta, bueno, para empezar yo creo que es recomendable que traiga una leyenda que cumple con la norma oficial mexicana, que es la, digamos, la básica. Y así si es. pudiera haber alguna internacional de, por ejemplo, la NFPA, sería excelente porque ya estaría doblemente protegido, pero a veces realmente como usuarios somos muy inconscientes. Compramos lo primero que encontramos, ¿no? Así es. Fíjate que es curioso, pero efectivamente noviembre y diciembre es una época alta de incendios por esta misma razón y ocurre por muchas cosas. Y tú me decías, oye, ¿qué consejos podemos darle a la gente que nos está escuchando? Pues es muy sencillo. Mira, si tú pones un árbol natural en tu casa, lo ideal sería poner una base que tenga agua. Y además que se le esté regando diariamente, Claro. que estés tú mojando el árbol, porque hay videos ahí que podemos ver en nuestras redes sociales donde un árbol con agua, y esto no se prende, un árbol seco, en menos de 2 minutos prende toda una casa. Segundo punto, muy importante, también lo que dices, el checar que los equipos eléctricos que tú compras, en este caso las luces, las conexiones, tengan el certificado de la norma. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos cosas que no tienen norma, que no están preparadas para los cambios de corriente, se ponen ahí, se dejan todo el día en la casa y bueno, pues se prende, ¿no? Y ocurren grandes tragedias. Hemos visto muchos casos de figuras públicas que sabemos que están, lo sabemos ahí, que tuvieron este tipo de accidentes. Fíjate, hace unos meses, precisamente, somos muy dados nosotros a poner nuestro altar de muertos, ¿no? En las casas es una parte de la cultura tradicional mexicana, Sí, sí, sí. honrar a la gente que ya no está con nosotros. Entonces ponemos nuestro famoso altar de muertos. Bueno, el otro día incluso le mandé a una conductora, porque lo puso en sus redes, porque dijo, casi se prende mi casa. Dice, afortunadamente estaba yo ahí, se cae la vela que tenía, viene un aironazo, tira la vela, y dice, afortunadamente yo estaba ahí y apagué el incendio del altar, ¿no? Dice, pero dice, me hubiera dado pavor saber que me hubiera yo ido y me hubiera yo ido, se cae esa vela y no hubiera quien la pagara o mis hijos estando ahí. Entonces, Claro. precisamente cuando uno maneja este tipo de cuestiones, uno tiene que estar muy, muy, muy consciente de esta situación, Pedro. Sí, y es que, bueno, aquí creo que pues parte de esa cultura para prevención de incendios implica tener cosas que no son muy caras realmente en una casa, como un detector de humo, como un extinguidor, revisar que el extinguidor tenga su carga vigente porque también tiene una caducidad. Y dentro de todo esto, hace rato hablabas, decías que el 80% de los incendios en las casas son en la cocina. Y ahí es un tratamiento aparte, porque creo que eso sí me gustaría que le platicaras a la gente que nos escucha, cómo se puede tratar un incendio, por ejemplo, que trae aceite, porque a veces la gente se desespera, le echa agua y eso resulta contraproducente. Bueno, no me vas a creer, no vas a creer, pero yo me imagino que una de mis amigas que nos pasó este incidente lo va a ver este programa y de ahí me invitaron a otro programa porque ella conduce otro programa. Fíjate que fue curioso porque nos invitó a conocer su nuevo departamento, un departamento nuevo que curiosamente el departamento recién construido no tenía rociadores, detección de humos, alarma. ¿Por qué? Porque la norma mexicana no lo exige. Y Claro. nuevo, ¿eh? Y entonces su pareja le había traído de Europa unas velitas estas de aceite, precisamente de las que dices, y nos invitó. Yo no me estaba dando cuenta, pero en ese momento veo que la pareja de ella se voltea, estaba sirviendo algunas bebidas, y ella, mi amiga, le dice, le señala y le dice, oye, se está prendiendo las velas, encima de un mueble de madera. Entonces, yo no estaba viendo qué pasaba, porque de repente se dio como la flama, y entonces mi reacción fue decirle, ponle un trapo, ¿no? Entonces, ella agarra un trapo, pero la reacción no fue tapar el oxígeno.
sino que lo pasa al agua, lo pasa a la tarja, le abre al agua y da un flamazo de pavor, de verdad. De milagro ya no se prendió, de milagro no se prendió la casa. ¿Por qué? Porque acuérdense que el fuego se alimenta del oxígeno y el agua tiene oxígeno. Entonces el H2O tiene la molécula de oxígeno. Entonces el fuego, si no viene a una presión adecuada, pues lo que hace el fuego es tomar esa partícula para prenderse más. Entonces lo que tú tienes que hacer en el tema de la cocina con aceite no es echar agua, a menos que seas bombero y echar una presión fuerte, pues que es tapar el oxígeno, que el oxígeno se consuma, y es la manera de apagar el fuego. Es una manera. 2, pues que un niño o una niña no entren a la cocina, eso es fundamental. 3, que las mascotas no anden en la cocina. Acabamos de ver unos videos recientes de 2 mascotas que se suben a comerse la comida de la estufa y sin quererlo con la pata prenden el gas, se va el gas y generan una explosión. Entonces, son detalles mínimos, Pedro, detalles mínimos, pero que tienen una gran repercusión. Voy a dar otro ejemplo porque hace poco estuve con la titular de la gestión de riesgos de la Ciudad de México, la secretaria, muy amable, por cierto, y nos platicaba, y esto se repite en todas las ciudades del país, los riesgos por el tema del gas, o sea, cada día tenemos muchas explosiones en las ciudades por temas de acumulación de gas. Voy a poner un ejemplo reciente, también estuve en Tabasco la semana pasada, me platicaban de un incidente que, por cierto, yo conozco a una de las amigas de esta persona que le sucedió lamentablemente esta cosa. Ella andaba fuera de la ciudad, ella estaba de viaje y le hablan de su departamento y le dicen, oye, estamos detectando que tu departamento huele un poco a gas, huele mucho a gas. Y entonces ella no estaba en México y se le hace muy fácil tomar el teléfono, marcarle al papá que tenía llaves del departamento y le dice, oye, papá, fíjate que me están hablando en mi casa, que huele a gas, no sé si puedes ir a checar qué está pasando. Bueno, en un departamento además de nivel alto, o sea, sin rociadores, sin detección. Sí. El papá abre la puerta y a la hora de prender la luz, se hace una chispa, nada más suficiente, explota el gas, el departamento y queda dañado. El papá lamentablemente muere. Y hoy, además de eso fue en octubre, noviembre, además de la pérdida del padre, de los daños materiales, hoy esta persona, esta chica, se enfrenta a la demanda de todos los condóminos por los daños materiales. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Debes estar muy consciente con esto, que cuando tú tocas el tema, muchas veces en México somos dados a hacer talachas, que si tú no eres experto en temas de electricidad y de gas, que le dejes a un experto en eso hacerlo, que no lo hagas, ¿no? Hace menos de un año también, Pedro, también tuvimos una explosión muy fuerte cerca de Grupo Fórmula, en la Avenida Universidad, por allá por esa zona. Sí. Hubo, fíjate, un conductor de televisión, productor, resulta ser que compró una lavadora de esas de las que tiene lavadora integrada, secadora de gas con eléctrica, ¿no? Esos que son como de 2 niveles. Modulares, ¿no? Así es. Bueno, pues resulta ser que trajo un técnico que no estaba preparado y capacitado para esta cuestión. Por alguna razón no hizo una buena instalación, no tenía certificación esta persona que hizo este trabajo, y a la hora de prender la lavadora explotó. Lamentablemente él fallece y el daño, bueno, el edificio el día de hoy no se puede ocupar porque sufrió un gran daño estructural. Entonces, imagínate, por eso te digo que en ese tipo de cosas, esa es la labor de nosotros, hacer conciencia de que el fuego, la electricidad son aliadas. La tecnología es aliada de nosotros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos transmitir aquí a tus radioescuchas, televidentes, también en Radio Sofando. Nos da mucho gusto estar aquí, pero también hacer conciencia de que todo esto lleva ciertos riesgos y que hay que estar conscientes. ¿Qué se puede hacer? Yo te lo dije, mira, hay cuestiones muy sencillas. En la NFPA tenemos cursos sencillísimos en línea, sencillísimos y económicos, para aprender a manejar esto. O sea, tenemos desde cursos muy sencillos hasta cursos muy especializados, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Te voy a comentar un detalle. Digo, yo empecé a tratar a la NFPA cuando yo me dedicaba a la construcción. Me contrata una cadena importante de hoteles, uno de ellos enfrente del aeropuerto de la Ciudad de México, que hoy ya cambió de nombre, ya es otra cadena, pero en ese momento era otro. Entonces, me contratan a mí para ser el contratista general. Y cuando me dicen, oye, Jaime, ¿cuál es la normativa en general de la Ciudad de México en tema de construcción, en tema de remodelaciones, en tema de incendios? Bueno, la revisaron y me dijeron, oye, no podemos construir así, eso está muy laxo. Necesitamos normas internacionales. ¿Cómo qué normas? Normas NFPA. Bueno, pues ese hotel se construyó de acuerdo a las normas NFPA.
Entonces, por eso te digo ¿Qué hotel es? Si quieres puedes decir el nombre. Sí, el Hotel Marriott que estaba enfrente del aeropuerto. Ah, muy bien. Que ahora es Camino Real. Bueno, ese hotel se construyó. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Y me he dado cuenta también, porque lo veo en muchos casos. Aunque la normativa NFPA no es obligada en la ciudad, muchas construcciones como hoteles o inversiones de gente que quiere que su inversión realmente sea cuidada y protegida, pues lo que hacen es meter normativa internacional, normativa NFPA. Claro. Entonces, hay algunos países, por ejemplo, en esta semana voy a estar participando en Costa Rica, en donde Costa Rica, su Código Nacional Eléctrico ya está actualizado, ese sí está actualizado, también de acuerdo a la NFPA, y dos, ya lo sumaron además a viviendas de interés social, de interés para gente humilde, y lograron hacer ahí una interacción para también proteger la vida de gente que no tiene recursos. Porque te voy a decir cuál es el argumento que siempre se da de los constructores. Los constructores dicen, oye, ¿cuánto me cuesta poner una instalación de este tipo? Y más o menos, dependiendo de lo que le pongas, pero vamos a poner de un 8 a un 12% más o menos en un promedio de que aumenta el costo de una edificación. Entonces, muchas veces, para ahorrarse ese dinero y no repercutirlo en las personas, pues no lo ponen. ¿Qué sucede? Que empiezas a pagar una prima de seguro y la pagas alta porque como no tienes este tipo de protecciones, pues el seguro aumenta la prima. ¿Qué pasa? Que a los 12 o 15 años la prima ya se pagó. Ahora, afortunadamente, ojalá no hubiera ningún accidente, pero porque bueno, pagaste la prima de lo que te hubiera costado tener la instalación. Sí, claro. Y lo increíble, te lo puedo decir también, porque yo donde vivo, pues 3 de los desarrolladores se vinieron a vivir al conjunto, o sea, construyeron y se vinieron a vivir. Entonces es increíble que ellos mismos, viviendo aquí, sus familias, no digan, oye, pues no importa, o sea, la seguridad, lo que cueste, la pagamos. Y voy a dar otro dato que me acabo de enterar, ese dato no lo sabía yo, pero atender a un niño o una niña quemada en uno de los hospitales de Galveston, en el Shiners, te salen más de $1 millón, su tratamiento. Entonces, muchas veces pensamos que nos ahorramos un dinero por aquí y a final de cuentas nos sale muy caro por otro lado. Entonces, estar conscientes de todo lo que hacemos en este tipo de cuestiones de prevención, creo que es muy importante, Pedro. Creo que es muy, muy, muy importante. Sí. Bueno, y es que ahora que comentas esto, Jaime, yo recordaba lo que alguna vez platiqué con algún personaje, bueno, con bomberos de Pemex. Decían, por ejemplo, que cuando la gente tiene el 40% o más de quemaduras en el cuerpo, ya hay riesgo de muerte. Entonces, preguntaba uno de los asistentes al curso, decía, ¿cómo saber qué porcentaje es, vamos, así a ojo de buen cubero, ¿no? Porque no voy a estar sacando un porcentaje y la calculadora cuando alguien se está incendiando. Dice, mira, cuando tiene quemadas las piernas ya hay riesgo de que se muera la gente. Entonces, esto es muy, muy serio porque a veces, no sé, lo que tú comentabas, ¿no? Dejamos sin control, sin supervisión la cocina, pasa un niño chiquito, se echa el agua hirviendo por curiosidad. Y esto, pues, dependiendo en qué parte del cuerpo le caiga o cómo le caiga, puede cambiar toda su vida. Y bueno, esto es terrible, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en la página de la NFPA, tienen certificaciones, tienen cursos. ¿Y cómo puede la gente entrar a su página? Mira, es muy fácil y además tenemos la ventaja de que la página, la NFPA, ha buscado hacerla accesible para todos y ha traducido la página al español. Entonces tú puedes accesar. Tenemos una parte, nuestras redes sociales están en español, tenemos en Twitter, Facebook, etcétera. Pero bueno, lo más fácil es www.nfpa.org y ahí tienen toda la información de todo lo que son nuestros cursos, todo lo que es. La página, hoy estamos haciendo un esfuerzo todavía mayor para hacerla más accesible, más de acuerdo a estos tiempos. Entonces, en unos par de meses más verán una nueva página. Pero bueno, a lo que adelanto ahorita es que en nuestra página está toda esta información que estamos comentando. Tenemos un instituto de investigación, Pedro, que se dedica a investigar todos los incendios. Y fíjate qué curioso, acaba de salir un reporte de 20 años de estudio en Estados Unidos, del 80 al 2020, donde vemos que ha habido un descenso de los incendios en un 60%, perdón, en un 13% han reducido los incendios, pero ha habido un incremento en el número de muertes. Cuando yo le platicaba a la titular del programa por qué razón, y me dice, mira, Jaime, muy sencillo, y tú, Pedro, lo acabas de decir, porque hoy en día nuestras construcciones no estaban preparadas para recibir las cargas eléctricas que teníamos. Okay. Y además, el uso de nuevos instrumentos como las patinetas y todas estas baterías de litio, lo que están generando es
un aumento de riesgos y de incidentes en las casas. Entonces, por eso hoy nuestra preocupación es que sigamos con esta medida para que sigamos reduciendo las muertes. Te voy a poner un ejemplo y creo que le va a interesar mucho a la gente porque, como tú sabes, y eso también vamos a platicar un poquito más adelante, vamos a participar del 18 al 21, al 20, 18, 9 y 20 de abril en la Expo Seguridad Industrial, que organiza Expo Seguridad Industrial en la Ciudad de México, en el Centro City Banamex de la Ciudad de México, donde vamos a estar 3 días. En el caso de la NFPA, yo agradezco la invitación que nos hicieran ellos, porque vamos a tener 3 conferencias, pero una de las conferencias que no organizamos nosotros, que es una conferencia, digo, entre motivacional y de conciencia, se llama Aarón Acosta, la persona. Fíjate, Aarón Acosta, voy a hacer breve el comentario. Aarón vivía en Chihuahua, repartidor de comida. Un día llega a su industria y le dicen: Aarón, está nevando, no pongas en riesgo tu vida, no salgas hoy, está nevando, mejor, ¿sabes qué? Súbete al techo y ayúdanos a quitar un poco la nieve del techo que está en la bodega, ¿no? Total que él agarra una escoba metálica para poder limpiar y al momento de hacer el primer contacto, toca cables eléctricos, se electrocuta y, para no hacer el cuento largo, pierde las 4 extremidades del cuerpo. Él va a estar en la cuestión de esta Expo Seguridad Industrial, nos va a dar una conferencia y fíjate, aquí hay 2 cosas. La primera es la prevención, ¿no? Como él dice, cuando esto pasa, dice: yo nunca pensé que a mí me iba a suceder. Él ya tenía planes para esa tarde, para ir con su novia, con su hermana, con el novio de su hermana, ya tenían planes para hacer alguna cuestión. Dice: en ese momento, lo que acabas de decir, mi vida cambió radicalmente. Pero bueno, la segunda es gente que ha pasado una situación tan lamentable, tan desafortunada como esta, te das cuenta que tiene la actitud, la capacidad y las ganas de vivir, y tú lo vas a ver porque es una gran lección de vida la que nos da él, de cómo ha hecho una vuelta de campana y ha reconvertido su vida de forma positiva, a pesar de no tener 4 extremidades, a pesar de haberlas perdido. Entonces, lo que digo es, ahí te das cuenta que lo importante muchas veces no es lo que pasa, sino cómo tomas lo que pasa. Pero para que no pase, hay que prevenir. Y para prevenir, tenemos que seguir normas, leyes, etcétera, etcétera. Si tú prendes la tele todos los días, por lo menos vas a ver 2 o 3 incendios. Que si un camión de doble tráiler, que si explotó aquí, que si una refinería, que si un centro comercial, que si un cine, que si una tortillería. Entonces, todos los días aparecen de 2 a 3 noticias. Lo ideal sería que a través de estas normas, a través del uso y adopción, tuviéramos menos incidentes de estos. Platicábamos de lo importante que es la prevención, ¿no? Creo que pues siempre los accidentes están a la vuelta de la esquina. Desafortunadamente, pues nosotros podemos ser conscientes, pero a veces nuestra familia no, o a veces hasta lo que comentabas en la primera parte, de que una mascota puede, pues por comerse algo, puede abrir la llave de gas, puede provocar algún accidente terrible, y esto, pues afortunadamente, se puede acceder a la página de la NFPA en www.nfpa.org y ahí hay más información, cursos muy económicos, me imagino que hay videos, me imagino que se ofrecen certificaciones en todo esto. Y bueno, me gustaría, Jaime, que nos platicaras o le recomendaras algunos tips de seguridad al público, sobre todo hablando de casa habitación, porque creo que en la industria o en la oficina o en el trabajo, ciertamente debe de haber algún comité de protección civil que se encargue de esto, pero donde nos toma más desprevenidos es en la casa, y es donde estamos la mayoría de las veces, y es donde la estadística que nos comentaste al principio es en el lugar donde suceden la mayoría de los accidentes y de los incendios. Entonces, si nos podía recomendar algo para el público que nos escucha. Sí, claro, mira, hay varias cosas. La primera es estar en el aquí, en el ahora, en tiempo consciente, cuando uno maneja temas de fuego y de electricidad. O sea, que si uno va a poner una vela, tiene que estar uno consciente. Si uno va a conectar un aparato eléctrico, muchas veces, ¿cuántas veces no volteamos y jalamos el cable sin darnos cuenta, ¿no? Y metemos la mano, ¿no? Y a lo mejor estábamos tomando agua y por alguna cosa tenemos los dedos mojados. O, otro tema muy, que ocurre muy seguido. Y generalmente es más las mujeres que los hombres, pero nos metemos a bañar y primero conectamos el celular para cargarlo dentro del baño. Entonces salimos de bañar y lo primero que hacemos es desconectar para ver los mensajes. Primero, no metan un celular a un baño. O sea,
no conecten el celular en el baño, o sea, no es un lugar para poder conectarlo. El agua es conductor de electricidad. Y segundo, lo que me refería al tema de las mujeres son muy dadas a usar las pinzas eléctricas cuando se salen de bañar. Entonces, se acaban de bañar, tienen los pies mojados y de alguna forma, al conectar, pues lo que generan no es corriente eléctrica y lo que generan es una situación peligrosa. Entonces, que si tienen un lugar fuera del baño donde puedan ellas usar sus pinzas, que lo hagan. Y además, que lo hagan ya, ya cuando uno está seco, cuando ya se secó uno. Y dos, que se pongan también zapatos, cuestiones que hagan que el choque eléctrico no se genere, o sea, no haya una situación de un... otra cuestión, bueno, si acabamos de ver un video terrible en Europa, unos jóvenes traían sus audífonos, pero esos de Bluetooth, y se hizo un arco eléctrico, y un arco eléctrico desafortunadamente mató a uno de los chavos. Entonces, si uno está cerca de una instalación eléctrica, no usar los conectores estos que son estos de Bluetooth, ¿no? O sea, no ponerse estos, ¿no? Usar de cable, ¿no? Para evitar la carga eléctrica. La otra cuestión, pues el 80% de los accidentes son en la cocina. Pues si uno va a entrar a la cocina y va a usar la cocina, es estar consciente, porque muchas veces lo que hacemos es, estamos calentando algo y nos vamos, dejamos la cocina prendida, vamos, hacemos otras cosas. Tienes que estar sobre esto. Dos, que los niños, niñas no entren a la cocina. O sea, si se puede tener un extintor en la zona de la cocina y saber utilizarlo, mejor. Si vivimos en un condominio, lo ideal sería que hubiera 3, 4 personas capacitadas en lo básico para saber qué hacer, porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante un incendio. Es vital el poder saber cómo reaccionar. Entonces, serían algunos de los consejos que pudiera yo darte, así generales, de qué hacer para prevenir un incendio. Obviamente, pues también como sociedad, presionar a nuestros diputados, a nuestros senadores, a los legisladores, pues para que las normas pues que se pongan, sean de acuerdo a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso sería yo lo que te diría, ¿sí? No, pues, bueno, yo creo que eso es lo básico, porque es toda una cultura de protección contra incendio que, pues así como de repente el sismo de 1985 nos generó conciencia que requeríamos una cultura para prevención de sismos, también yo creo que es momento de entender que hay necesidad de una cultura de prevención de incendios, ¿no? Así es. Fíjate, Pedro, ¿sí? es que te puedo interrumpir con una cuestión. Sí, adelante, por favor. Fíjate, en México le hemos dado mucha importancia a la protección civil. Nos hemos enfocado mucho en los temas de terremotos y de huracanes. Vivimos en una zona sísmica y en huracanes. La segunda causa de muerte después de un huracán o de un terremoto son los incendios. Entonces, mira, fíjate, me pasa algo y de una vez, perdón, aclaro, yo no soy ingeniero, yo estudié administración y estudié ciencia política, pero ese es un tema de política pública. Entonces, y además, digo, como siempre me he dedicado mi vida mucho a la construcción, fui contratista general en alguna época, manejé la obra en el World Trade Center de la administración de la obra, pues todo el mundo me dice ingeniero y arquitecto, digo, lo aclaro ante el público, no soy ingeniero y arquitecto, pero me he metido en temas de política pública, ¿no? Así es, la vida me ha llevado a estos caminos de aprender de todos estos temas. Mi padre es Premio Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, ex experto también en temas de protección contra incendios. Él se ha dedicado su vida, él sí es el experto en instalaciones. Yo soy experto en política pública, que es otra parte, pero para eso están ingenieros y arquitectos, como en tu caso, Pedro, también, como buen arquitecto también. Pero bueno, comentar algo muy, muy, muy importante, Pedro. Acabamos de vivir un terremoto lamentable, que enviamos nuestras condolencias a la gente de Turquía y de Siria, donde más de 50,000 personas perdieron la vida, más de 50,000 personas. La pregunta aquí que yo me hago es, ¿se pudo haber evitado una cuestión de esta magnitud? O sea, no el sismo en sí, me refiero a los daños. Sí. Y mi respuesta es sí. Primero, con uso y adopción de mejores normas y códigos de procedimientos constructivos. Claro. Dos, con el tema de eliminando, o sea, la corrupción, ¿no? De autoridades, constructores, para poner menos calidad de materiales. Y tres, con una cultura de prevención. Entonces, creo que esos 3 elementos son clave para evitarlo. Ahora, la siguiente pregunta es, vivimos en México, en el país, en una zona sísmica y de huracanes. Sabemos que viene otro nuevo terremoto. Digo, como decía Sima Longwitz, que es un especialista en este tema, decía él que no vivimos en una zona de riesgo sísmico. Él decía, vivimos en una zona de certeza sísmica. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Pues estar mejor preparados. ¿Cómo? Con mejores construcciones, con códigos, con estándares, con capacitación, etcétera, ¿no? Eso es lo principal que yo te diría, Pedro. Sí, y que además de todo esto que comentas, bueno, yo estaba recordando, por ejemplo, ahora que hablabas de políticas públicas, creo que también una parte, yo la he visto, ¿no? Presupuestalmente hablando, a veces está la idea de que el mantenimiento, creo que no todos los administradores y sobre todo los que administran el dinero público del país tienen la conciencia de lo que implica realmente un mantenimiento, porque a veces se piensa que mantenimiento es pintar, es limpiar, hacerle alguna que otra cosita y ya, ¿no? Pero mantenimiento implica prevención de muchas de estas cosas, más cuando es material eléctrico o incluso tuberías de gas, porque cuando mencionabas hace rato de esos accidentes terribles que han sucediendo aquí en la Ciudad de México, de, por ejemplo, esa secadora que se prendió, explotó en el edificio, hubo una racha de varios accidentes con tanques de estos de gas de 30 litros en mal estado y que pues vamos, yo llegué a ver algún video donde un bombero decía, es que la gente acuesta los tanques de gas, estos chicos, para que salga más gas, pero dañan las válvulas. Entonces, dice, eso genera riesgo de que no cierre bien, que esté fugando y puede haber un accidente, ¿no? Entonces, qué importante es todo esto, qué importante es entender que hay que destinar una parte al mantenimiento y que se le tiene que dar y no tener esta idea de que se va a ahorrar entre comillas, porque como dices, ¿no? Realmente no hay ningún ahorro. Si no lo gastas por aquí, lo gastas en el seguro, o peor aún, lo gastas en el hospital, ¿no? Entonces, vamos. Sí, uno cuando tiene su vehículo del coche, lo compra precisamente buscando que nunca se utilice. Y el día que se tenga que utilizar, pues bueno, uno tiene la certeza de que tiene el seguro. Pues aquí pasa lo mismo con las instalaciones. Ojalá las instalaciones de incendio no se tuvieran que usar y obviamente pues el seguro. Pero si en caso de que pase, pues es mejor que pase cuando tienes instalaciones que cuando no las tengas. Y además, con esta parte de esta cultura de prevención, que creo que todavía nos falta abundar más en estas cuestiones, porque no nada más es hacer un simulacro cada 19 de septiembre, es meternos de fondo a cambiar reglamentos, códigos, actualizarlos, y no por desidia o por lo que sea, no hacerlo, porque al final de cuentas, lo barato nos sale caro. Sí, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Se tiene que hacer toda una revisión, se tiene que hacer un plan estructural, un plan de, pues de educación de contra incendios, porque esta parte es medular, o sea, bueno, yo me quedo pensando cuántos daños ha habido por los incendios, no solamente en México, ¿no? El otra vez estaba viendo los datos a nivel internacional, desde el 2017 hasta la fecha, se han quemado miles de hectáreas de bosques en varias partes del mundo, en Australia, en México, en California, en España, Portugal, pues en toda esta zona de la Amazonía, en Brasil, en Argentina, en Chile. Y pues todo esto contribuye con el problema del calentamiento global que nos está pues ahogando, nos está matando. Entonces es un círculo vicioso porque sube la temperatura, se resecan los árboles, hay mayor probabilidad de que se incendien, después se incendian, se quema los árboles que son los que procesan el CO2 y nos estamos ahogando en nuestra propia contaminación. Entonces esta parte yo creo que es fundamental y más ahora, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en varias partes del mundo que se dijo que va a haber sequía, ¿no? Entonces a veces se piensa de que, bueno, pues un arbolito, una planta no la riego porque no hay agua, ¿no? Pero como dices, si un árbol está seco, es más probable que se incendie, ¿no? Entonces, esta parte, ¿tú qué recomendarías? Pues mira, yo lo recomendaría es primero que uno, si quieren saber un poco más de esos datos, el gobierno de la República en el área de CONAFOR tiene mucho tema de incendios. Ahorita estaba checando aquí la página en Los Cortes. El peor año que tuvimos fue en el 2011, CONAFOR, en CONAFOR. Ellos presentan un reporte semanal incluso de incendios y evidentemente los incendios forestales, pues por el tema del cambio climático, son una gran preocupación y todos los gobiernos de alguna forma están buscando cómo disminuir la parte del carbono y todo esto, porque de acuerdo a los expertos estamos llegando a un punto en que si no hacemos algo, esto va a ser irreversible. Claro. Entonces, y bueno, y las consecuencias catastróficas serían impresionantes. Entonces, yo lo dividiría en dos.
la parte de incendios forestales, la parte macro, y luego la parte micro, lo que son las casas, los edificios, lo que tendríamos a la mano como sociedad, como ingenieros, como asociaciones, porque hay otro tema que es esta parte del calentamiento global que le toca ya como macro a los gobiernos tomar estas acciones, ¿no? Pero bueno, decirte que, por ejemplo, lamentablemente en esta página de CONAFOR te dicen que el 9 de cada 10 incendios lamentables por la mano del ser humano, ¿no? No sé si recuerdas antes de la pandemia, 1 año o 2 años antes de la pandemia, en lo que fue la frontera de Coahuila con Nuevo León, hubo un incendio que duró prácticamente un mes para poderlo apagar, de una magnitud impresionante. Y fíjate, todo fue porque una familia hizo una carne asada y se le olvidó, o no apagó las brasas del fuego. Entonces vino corriente, prendió el bosque y efectivamente. Ahora, ¿cuál es lo preocupante además de por sí de estos incendios forestales? Los incendios forestales que se dan dentro de las ciudades. Hace poco, en la zona del Pedregal, cerca de la Jusco, en una zona todavía boscosa y protegida, por el calentamiento global, por la sequía, empezó a prenderse. Y bueno, estuvo a nada de hacer destrozos en lo que está junto a TV Azteca, casas del otro lado y hacia atrás, condominios. Entonces, tuvieron que instalar un puesto de mando desde la azotea de TV Azteca para poder controlar el incendio, que tardaron de todo el día en apagarlo. Entonces, los incendios forestales dentro de las propias zonas urbanas cada vez son mayores. ¿Por qué? Pues por esta misma razón, ¿no? Entonces, pues otra de las cuestiones es pues cuidar el agua y utilizar el agua, reutilizarla, agua tratada para poder regar, para poder generar cuestiones de este tipo y que puedan ser benéficas. Eso sería, yo creo que a grandes datos lo que yo te diría, Pedro. Sí, y que bueno, yo insisto, todo esto es una cultura. La NFPA, que tú eres representante para América Latina, tiene años estudiando todo esto. Me imagino que ya tienen todo un acervo muy interesante de datos estadísticos, técnicas, materiales, etcétera, etcétera. Y que bueno, aprovechando que el próximo 18, 19 y 20 de abril vas a estar en la Expo Seguridad dando conferencias, si quieres invitar al público para que vayan, no sé si sea entrada libre, cuánto cuesta la entrada, en qué horarios vais a dar las pláticas, cuáles sean los temas, en fin, para invitar a la audiencia. Así es. Mira, yo voy de invitado, yo agradezco a Expo Seguridad la invitación que nos ha hecho la NFPA para participar, porque Expo Seguridad, cuando hablas de Expo Seguridad, nosotros normalmente asociamos seguridad con temas de asaltos o de, ¿no? La seguridad humana implica una serie de, un paraguas muy grande, donde además el Estado, ¿no?, debe de garantizar la seguridad en todos los aspectos, la seguridad física y de propiedades de las personas, y vamos muy de la mano. Te voy a decir por qué. Porque todos los sistemas de protección contra incendio los conectas a redes, a cámaras. Entonces, teniendo un buen sistema de detección, un buen análisis, se pueden prevenir incendios. Gracias a cámaras se ha podido determinar, por ejemplo, dónde empieza un incendio gracias a que alguien está viendo la pantalla y dice, oye, tal lugar, y detona una alarma porque se está prendiendo, empieza un incendio. Entonces, 18, 19, 20 de abril estaremos en Expo Seguridad Industrial, en la Expo City Banamex, que está Conscripto, Avenida del Conscripto, cerca del periférico. La NFPA presentará 3 conferencias. Vamos a hacerlo de la manera, obviamente en estas ferias van desde estudiantes, van gente de todas las profesiones a conocer sobre seguridad en todos los aspectos. Entonces, tendremos pláticas muy técnicas para la gente que tenga la especialidad y pláticas muy básicas para los que quieran de alguna forma aprender más sobre estas cuestiones. Entonces, creo que es un tema muy interesante. Serán 3 días intensos, que además yo felicito a Expo Seguridad porque han hecho una gran labor. Atraen gente de otros países, que además genera turismo para la Ciudad de México. Se vuelve una gran oportunidad para gente de otro país venir a conocer nuevas tecnologías, temas de innovación, temas de prevención, cuestiones en incendios que podemos seguir aportando. Entonces, son 3 días muy intensos, sí tiene un costo. Yo lo que diría es que se metan a la página porque hay una serie también de descuentos para la gente si participa ahí. Entonces, en la página de Expo Seguridad Industrial México, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en su página, pueden tener acceso a esta información de cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy importante hacer esta invitación, Pedro,
porque la verdad son manera como tú te puedes ir conociendo lo nuevo que está surgiendo y de ahí sacar ideas de qué puedes hacer y tomar cuestiones, y no nada más esto, ¿no? Muchas veces cuando estas cosas pasan, pues también son ejemplos. Te ponía yo el ejemplo de Aarón Acosta que estará con nosotros, ¿no? O sea, escuchar a Aarón Acosta, cuando tú dices, oye, yo tengo otro problema de otro tipo y me estoy quejando de esto, caray, o sea, tengo que aprender de casos de personas que lamentablemente la vida les ha puesto estos retos, pues para aprenderlo. Y dos, pues para sociedad decir que ojalá no nos pase. Entonces, Pedro, estaremos ahí 18, 19, 20 de abril, con mucho gusto participando en Expo Seguridad Industrial. ¿Y tú, tu participación, cuándo la tienes para irte a ver? El martes, el segundo día, estaré por ahí, es el 19 de abril, estaré por ahí alrededor de la 1 de la tarde, estaré participando. Las 3 pláticas de la NFPA serán lunes, martes y miércoles a la misma hora, alrededor de la 1 de la tarde, y la mía es el martes, la mía en especial es el martes, pero yo les invito a que vayan a ver todas las estas, porque la verdad, les digo, es una gran oportunidad de conocer los nuevos temas. Hoy en día, fíjate, Pedro, yo creo que nos falta todavía mucho. Hoy en Japón, por ejemplo, ya no tienen que ir a un centro a hacer un simulacro. Hoy a los niños y a las niñas en las escuelas, a través de estos como miradores, como máscaras, de realidad virtual. De realidad virtual, hacen simulacros de qué pasa en caso de una inundación, qué pasa en caso de estas cuestiones, para que los niños y las niñas puedan reaccionar. Tú sabes que Japón igual es una zona sísmica, y entonces la capacitación que brindan en las escuelas pues también es muy importante. Te voy a poner otro dato porque fíjate que casualmente en mi vida profesional pues la vida me ha tocado y me ha llevado a lo que decía, muchos temas de obra. Recuerdo yo en alguna época de mi vida, alrededor del 2009-2010, me nombraron oficial mayor de la Secretaría de Salud, director de administración, coordinador de administración de la Secretaría de Salud del Estado de México, y me tocó construir 28 nuevos hospitales. Y tú sabes, Pedro, que como funcionario público uno siempre tiene la espada de Damocles encima de uno, porque además uno construye con las reglas que están vigentes. Entonces, ya tuvimos un lamentable incidente durante la pandemia en un hospital en Tula, Hidalgo, cuando hay una lluvia típica, se desfoga parte del caudal de la Ciudad de México, se desfoga por ahí, hay una mala comunicación entre autoridades. El hospital no tenía las normas NFPA, la norma para hospitales es la 99, NFPA 99. El equipo, el eléctrico estaba en la planta estaba en la parte de abajo. Cuando llega la inundación, se lleva la planta desafortunadamente y mueren 17 personas por la falta de oxígeno, pacientes COVID. Entonces, este tipo de cuestiones, pues para eso ayuda. Entonces, te puedo decir, a mí me tocaba administrar 1,347 hospitales en ese momento. Tú imagínate lo que es administrar 1,347 hospitales y pensar que en cualquier momento puede surgir una situación y que el responsable además eres tú. Entonces, pues debemos de dotar a los administradores públicos de buenas normas para que los hospitales sean construidos con normas de calidad. Hoy en Costa Rica, en esta semana, te digo, estaré yendo a visitar un hospital público que está construido de acuerdo a norma NFPA 99. Lo decíamos, en los hospitales también el 80% de los accidentes, de los incendios, ocurren en las cocinas, ¿no? Entonces, ese es otro caso. Y entonces, y ponía un último caso, porque en el 2018 me tocó ser coordinador nacional del programa Prospera, el programa de combate a la pobreza más importante. Fíjate que en esa época firmé yo con Gobernación un convenio, precisamente porque nosotros atendíamos 6.8 millones de familias, 28 millones de personas. Y entonces yo le decía a la gente de Gobernación, oigan, ¿por qué no actualizamos nuestros cursos de capacitación y les damos además a la gente esta capacitación? Digo, yo sin saber que iba a entrar después a la NFPA en mi vida, pero ¿por qué no hacemos esto para que la gente esté preparada en caso de un sismo, en un caso de un huracán, que tengan las herramientas necesarias y que se conviertan en expertos en el lugar? Porque muchas veces en lo que uno llega como autoridad, la reacción primera es muy importante. Entonces, te digo, son algunos de los ejemplos. Y otro ejemplo que me tocó, cuando yo fui director de la parte de inmuebles en la Cancillería de nuestros embajadas y consulados fuera de México, me tocó administrar, pues me tocó conocer toda la cultura de diferentes países, las economías, la prevención. Entonces, en todos los países cambia mucho pues las leyes, entonces, o las condiciones económicas para poder implementar todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me tocaba ir a ver la seguridad física, los inmuebles, las personas, pero también la seguridad eléctrica, incendios, pues para que nuestros inmuebles estuvieran en condiciones, ¿no?
Y algo que aprendes es, a final de cuentas, es territorio mexicano, Pedro. O sea, muchos normalmente, Sí, como claro. ciudadanos, lo vemos como una casa más. No. Es territorio mexicano. El gobierno tiene territorio mexicano, ¿no? Entonces, es muy interesante enfocarse en esos temas, Pedro, porque uno aprende mucho de estas cuestiones y por eso la oportunidad hoy que tú me das a través de tu programa, Gracias. aquí en Radio Sofando, y de participar contigo, Pedro, pues para mí es muy importante porque podemos informarle al público presente para prevenir, ¿no? Entre más tranquilos estemos, mejor, ¿no? Claro. Oye, y más o menos me comentabas que la NFPA en su página ofrece cursos, más o menos en qué rango andan para que si hay alguien interesado, pues vamos, yo creo que nunca está de más saber todo esto, ¿no? Mira, hay un curso muy básico que va en línea, que va desde $60 al tipo de cambio de hoy, que son menos de $1,000, o sea, $1,100. Es más o menos el tipo de cambio de hoy, que son 18 y fracción. Entonces, hasta nuestros cursos en promedio cuestan alrededor de, no sé, dependiendo, pero en línea alrededor de $200, que son 2 por 4, son $4,000. Sí, Y sí. también tenemos cursos presenciales a través de operadores registrados. En el caso de México, es el Instituto Internacional de Administración de Riesgo, que por cierto, ellos van a tener un stand en el evento, Ah, bien. en Expo Seguridad Industrial, y donde ofrecen también los cursos NFPA presenciales, y bueno, pues ahí les pueden dar toda la información. Pero te digo, no, que uno no piense que los cursos nada más van dirigidos para ingenieros o arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos o arquitectos. No. Uh-huh. Tenemos una serie de cursos, porque además la NFPA y eso es hoy en día te voy a decir algo, lo que me gustaría empujar más en Latinoamérica es Sí, esta cultura de prevención en las escuelas. Entonces, claro. tenemos una parte muy importante de educación pública, precisamente para que los niños y las niñas aprendan y sepan medir los riesgos, ¿no? Y sepan qué hacer, ¿no? Yo recuerdo haber asistido a un programa en Puebla, también vía Facebook. Fíjate, el conductor me decía que cuando él tenía 10 o 12 años, sus papás salieron a cenar. Y cuando se fueron a cenar los papás, por alguna razón se da un cortocircuito y se empieza un incendio. Entonces la hermana despierta al hermano y le dice, hermano, se está quemando la casa. Entonces el Ajá. hermano va y despierta al otro hermano, saca a los hermanos, digo, bueno, a los 10 o 12 años, dice que entró con la manguera y a echarle a toda la manguera, fíjate, a presión. Sí, Se sí. apagó el incendio, o sea, afortunadamente no se prendió más. Y bueno, los papás al rato llegaron cuando ya había pasado todo este susto, pero la rápida reacción de esta persona, de Pepe, que por cierto, bueno, esta semana fue el día de todos los Pepes, Ajá. salvó la vida de sus hermanos. Pero ojo, por eso precisamente es eso, qué hacer en caso de una emergencia, o sea, que todos estemos listos y preparados en caso de una situación parecida, ¿no? Sí, 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 y que pues yo invito al público que nos está viendo, que nos está escuchando, que se den una vuelta el 18, 19, 20 de abril a la Expo Seguridad, sobre todo pues como comentabas, alrededor de las 13 horas van a estar ustedes ahí dando pláticas, que se acerquen. Todo esto es importantísimo, es nuestra vida, es nuestro patrimonio, es nuestra familia, es nuestros negocios y que creo que eso, pues vamos, no, el negocio se puede volver a levantar, el patrimonio se puede volver a conseguir, pero la vida y las relaciones, eso sí es insustituible. Entonces, creo que vale la pena darse una vuelta. Como dices, mira, yo he tenido oportunidad de que nos inviten ahí a la Expo Seguridad. Hay mucho para ver, hay mucho de donde poder pasársela muy bien y que, bueno, pues además las pláticas, como esta de la que está ofreciendo la NFPA, pues es básica. Y pues alguna otra cosa que nos quieras platicar para la audiencia, estimado Jaime. No, nada más que los esperamos ahí en Expo Seguridad Industrial. De verdad, te digo, yo valoro el esfuerzo que está haciendo Expo Seguridad Industrial, porque es la segunda que hace después de la pandemia, ya físicamente. Pues que además de la conciencia que hacen ellos y de traer lo último en tecnología y en cuestiones de seguridad en todos los sentidos, en todo este paraguas que hemos estado hablando, pues también es una gran oportunidad para conocer experiencias, para profesionalizarnos, para capacitarnos. Las conferencias son de profesionales, de gente experta en los temas y de que, como yo lo decía al principio, Pedro, en el caso de todos nosotros, todos debemos ser expertos en el manejo de fuego y electricidad, todos lo Claro. manejamos. O sea, esto no nada más es de un técnico, un mecánico, un arquitecto, un ingeniero, es una responsabilidad de todos. Y que si vamos a hacer esto y vamos a hacer cosas, pues que nos acerquemos ahí con esta gente que son los expertos en los temas y que no seamos nosotros los todólogos. Entonces, eso sería mi invitación, que asistan 18, 19 y 20. Es un gran evento, es un eventazo.
De verdad, yo me quito el sombrero ante los organizadores, Héctor Morfín, Jorge Hash, Sergio Gutiérrez, las Sandras, bueno, de verdad, todo el equipo de Expo Seguridad, mis respetos, porque hacen un gran esfuerzo para que este tipo de cuestiones se den. Sí, pues vamos, también aquí hacemos extensivo el saludo y la felicitación a todo el equipo que de manera muy profesional, año con año, pues viene trayendo este evento Expo Seguridad, y que, bueno, le reitero la invitación al público, 18, 19, 20 de abril, la Expo Seguridad en el Centro Citibanamex, que está en Avenida del Conscripto, pues vamos muy cerquita de una de las entradas del campo militar. Ahí subiendo por Periférico, ahí por donde está la Comisión Olímpica Mexicana, por ahí suben y llegan muy rápido. Entonces, pues vamos, te agradezco mucho todo esto. Oye, y vamos, hay cursos también para niños, porque aquí dentro de las preguntas que nos hacen, nos preguntan si hay cursos para niños de prevención, y también si, me imagino que la NFPA tiene oficinas en otras partes del mundo. En Radio Sofando nos escuchan de varias partes, nos escuchan de Rusia, nos escuchan de Alemania, en fin, hay cerca de 118 países, más de 100 ciudades en todo el mundo que tenemos audiencia. Y para la gente que nos está escuchando en este momento, pues más de 1000 ciudades, vamos, si a alguien le interesara este tema, me imagino que buscando NFPA pueden acceder, ¿no? Sí, pues, en la página de NFPA pueden acceder allá a las cuestiones, y hoy la verdad es mucho más sencillo, la tecnología nos ha acercado, también nos ha alejado de alguna manera, pero en general, gracias a tu programa, por ejemplo, hoy, gracias a tecnología, lo que comenté, podemos estar en contacto con toda la gente que nos está viendo en todos estos lugares. Entonces, como te comentaba, yo esta semana estaré en Costa Rica, pero tenemos oficinas, por ejemplo, en mi caso, pues en toda Latinoamérica. Tenemos presencia en toda Latinoamérica. A mí me toca dirigir la parte de Latinoamérica, pero hoy pueden acercar. Por cierto, también nosotros tendremos un gran evento, el segundo también después de la pandemia, que va a ser en Las Vegas, Nevada, en junio. Ya luego estaremos platicando de ese evento. Concentrémonos ahorita en Expo Seguridad Industrial. Pero bueno, comentarte que ahí en la página pueden tener toda la información. Y Pedro, te iba a hacer más una pregunta ya cerrando. Veo que Radio Sofando pues tiene que ver mucho con filosofía, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, porque quiero yo cerrar con una frase de John Stuart Mill, que es filósofo, y John Stuart Mill en el libro sobre la libertad que escribió, dice que la protección de la vida es uno de los derechos fundamentales del individuo. Dice que la sociedad solo tiene derecho a interferir en las acciones de un individuo si éstas ponen en peligro la vida de otras personas. Fíjate, los grandes filósofos, también muy preocupados por preservar la vida humana. Claro, pues qué mejor remate pues nos pudiste haber dado para esta entrevista. Te agradezco muchísimo el tiempo que pues compartiste con nuestra audiencia, con nosotros, muchos consejos prácticos. Vamos, también agradezco a Victoria Carrasco, que estuvo aquí en la voz en off, en la presentación. Agradezco a Sandra Hernández, que pues nos dio las facilidades para concertar esta entrevista, y también agradezco a los expositores y a los organizadores de Expo Seguridad México, pues por organizar estos eventos. Creo que la verdad vale mucho la pena. Y bueno, pues también por último me gustaría que nos dijeras tus contactos, vamos, si la gente te quisiera contactar, ¿dónde te puede localizar? ¿Alguna red social? Bueno, sí. Ya nos habías platicado de la página de la NFPA, en fin. Así es. Mira, mi teléfono 55 54 09 30 61. Mi correo electrónico es jgutierrez@latam de Latinoamérica, latam, LATAM, latam.nfa.org, o en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, por ahí me encuentran también principalmente. Y tengo en la página de la asociación, pues ahí de repente también publicamos algunos blogs, algunos artículos, entonces por ahí nos pueden contactar también, Pedro. Entonces, y pues yo encantado de participar las veces que tú me invites, cuenta conmigo, claro. Pues son temas muy interesantes para toda la gente que nos ve, y pues yo agradezco el espacio que me están abriendo con ustedes, porque esta es la manera como la gente se puede enterar y hacer conciencia, porque de repente no hacemos conciencia de los peligros que tenemos alrededor. Y gracias, Pedro, de verdad, por la invitación a participar esta noche contigo. Sí, gracias. Si nos podías repetir tu correo electrónico y tu teléfono, por favor, más despacio para aquellos que lo están anotando. Así es. ¿Sí? J de Jaime Gutiérrez, con Z al final, sin acento, J Gutiérrez, @latam,
latam.nfpa.org. jgutierrez@latam.nfpa.org. Y el teléfono 55 54 09 30 61. Ahí me contactan por WhatsApp. Sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Es una oportunidad pues única. Bueno, no, espero que no sea única, que siga yendo a la Expo Seguridad, pero sí es una oportunidad, vamos, que no hay que dejar pasar para acercarnos a estos temas de seguridad. Creo que esto es algo con lo que convivimos diario, es algo que debemos de saber y que pues lamentablemente a veces la gente lo está buscando en redes sociales, ver si ve un video en TikTok, en fin. Mejor hay que acercarse a los profesionales, a los que de veras saben, como tú, Jaime. Gracias. Y pues nuevamente muchísimas gracias. Esta fue una entrevista para Diana Oya y para Construyendo Nuestra Convivencia con Ética y Estética con Jaime Gutiérrez, director de desarrollo de la NFPA para América Latina. Muchísimas gracias. Por contrario, Pedro, muchas gracias a ti.